Le fui infiel a mi novio porque ya no me prestaba atención, y ahora me arrepiento. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo esta historia. Me da algo de vergüenza, pero necesito desahogarme. Tal vez, al compartirlo, logre entender mejor todo lo que pasó. Mi nombre es Anaí, tengo 24 años y esta es mi historia. Conocí a Jesús hace casi 2 años, y desde el principio, todo entre nosotros fluyó de manera natural. Nos presentó un amigo en común en una reunión, aunque al principio no hablamos mucho, hubo algo en el que me llamó la atención. No era el típico chico extrovertido que intenta robarse la atención de todos, pero tenía una presencia tranquila y una sonrisa sincera que me hicieron sentir cómoda de inmediato. Poco a poco, comenzamos a hablar más. Nuestras conversaciones eran sencillas, pero siempre interesantes. Descubrimos que teníamos gustos similares en música, que ambos amábamos los animales y que podíamos pasar horas hablando sin darnos cuenta del tiempo. Al poco tiempo, él me invitó a salir. No fue nada espectacular, solo una caminata por el parque y un café, pero en ese momento supe que quería seguir conociéndolo. Los meses pasaron y nuestra relación se fue fortaleciendo. Jesús era un novio atento, siempre buscaba maneras de hacerme sentir especial. Me mandaba mensajes de buenos días, recordaba pequeños detalles sobre mí y siempre encontraba el tiempo para verme, sin importar lo ocupado que estuviera. Yo me sentía afortunada. Por primera vez en mi vida, tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí y que me hacía sentir querida. Éramos una pareja feliz. Nos gustaba hacer cosas juntos, desde ver series hasta salir a caminar sin rumbo. Nunca necesitábamos planes demasiado elaborados para disfrutar el tiempo que pasábamos juntos. Nos entendíamos bien, y cuando surgían problemas, hablábamos y encontrábamos una solución. No éramos perfectos, pero lo que teníamos funcionaba, y eso era lo importante. Pasamos nuestro primer aniversario con una cena sencilla en casa. Él cocinó para mí, aunque siempre decía que no era muy bueno en la cocina. Me reí cuando intentó hacer un platillo complicado y terminó pidiendo comida porque todo le salió mal. Pero ese detalle hizo que lo quisiera aún más. No se trataba de que fuera un gran chef, sino del esfuerzo que ponía en hacerme feliz. Jesús también era mi apoyo en los momentos difíciles. Cuando tuve problemas en el trabajo, él estuvo ahí para escucharme. Cuando mi familia pasó por un momento complicado, él me sostuvo y me recordó que no estaba sola. No solo era mi novio, era mi mejor amigo. Y yo sentía que, con él, podía ser completamente yo misma. Nuestro segundo año juntos comenzó con planes más serios. Hablábamos de viajar juntos, de mudarnos en algún momento y hasta bromeábamos con la idea de tener una mascota. Aunque algunas cosas aún eran solo sueños, sentíamos que íbamos en la misma dirección. Yo veía un futuro con él, y por lo que me decía, él también lo veía conmigo. Así éramos nosotros. Dos personas que, contra todo pronóstico, se encontraron y decidieron compartir su vida. En ese entonces, nunca hubiera imaginado que algo pudiera cambiar entre nosotros. Pero las cosas no siempre salen como las planeamos. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente, casi sin que me diera cuenta. Al principio, eran detalles pequeños, situaciones que parecían normales y que cualquier pareja podría experimentar. Pero con el tiempo, esos pequeños cambios se convirtieron en algo más grande, en una brecha que se iba haciendo cada vez más evidente entre nosotros. Jesús consiguió un nuevo trabajo. Era una oportunidad increíble para él, algo que lo haría crecer profesionalmente y le permitiría tener una mejor estabilidad económica. Cuando me contó la noticia, me alegré genuinamente. Sabía cuánto había estado esperando algo así, y verlo emocionado me hizo sentir orgullosa de él. Me dijo que este trabajo sería demandante, que probablemente tendría menos tiempo para salir o hablar, pero que todo lo hacía por un futuro mejor para ambos. Me prometió que encontraríamos la manera de equilibrarlo todo y que nuestra relación no se vería afectada. Al principio, intenté ser comprensiva. Entendía que necesitaba enfocarse en su nuevo empleo, adaptarse a su ritmo y demostrar su valía. Lo apoyé en todo lo que pude, incluso cuando empezamos a vernos menos. Al principio, eran solo algunas cancelaciones de última hora. Un lo siento, amor, me salió una junta inesperada o un hoy salí más tarde de lo planeado y estoy muerto de cansancio.
No me preocupaba demasiado, pues creía en sus intenciones y sabía que era temporal. Pero con el tiempo, esas cancelaciones se hicieron más frecuentes. Las citas que antes esperábamos con emoción comenzaron a espaciarse cada vez más, hasta el punto en que algunas semanas solo nos veíamos unos minutos al final del día, cuando él ya estaba agotado. Intentamos compensarlo con llamadas y mensajes, pero hasta eso comenzó a disminuir. Antes hablábamos durante horas, compartíamos nuestro día y nos contábamos cada detalle. Ahora, sus respuestas eran cortas, a veces tardaba horas en contestar, y cuando lo hacía, sus mensajes se sentían automáticos, como si solo estuviera cumpliendo con una obligación. Yo intentaba entenderlo, pero no podía evitar sentirme un poco sola. Había algo más que nos limitaba en nuestras salidas: Jesús no tenía coche. Esto nunca fue un problema real, pero sí un inconveniente cuando queríamos hacer planes más lejanos o salir a lugares nuevos. Siempre hablábamos de lo útil que sería tener un auto, y aunque yo no se lo exigía, sí mencionaba que facilitaría mucho las cosas. Él tomó esto como una meta personal y decidió que su primer gran objetivo en su nuevo trabajo sería comprar un coche. Lo vi emocionado con la idea, convencido de que esto nos ayudaría a vernos más y a recuperar el tiempo perdido. Jesús comenzó a trabajar aún más duro para lograrlo. Tomaba horas extras, se llevaba trabajo a casa y, muchas veces, sacrificaba nuestro tiempo juntos con la promesa de que todo valdría la pena. Yo trataba de ser paciente, de recordarme a mí misma que esto era solo una etapa y que eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar que no solo se trataba del coche, sino de una desconexión real entre nosotros. Las conversaciones se volvieron monótonas. Cuando hablábamos, casi todo giraba en torno a su trabajo o a lo cansado que estaba. Si intentaba hablarle de mi día, parecía distraído o simplemente respondía con un qué bueno sin mostrar mucho interés. Dejamos de compartir esos momentos espontáneos que antes nos unían. Ya no había llamadas nocturnas largas, ni mensajes inesperados diciéndome cuánto me extrañaba. Y aunque no quería admitirlo, comencé a sentir que ya no era su prioridad. Cuando finalmente logró comprar el coche, pensé que las cosas mejorarían. Me emocioné mucho al verlo feliz con su logro, porque sabía cuánto esfuerzo había puesto en ello. Pero, para mi sorpresa, nada cambió. Su trabajo seguía exigiéndole demasiado, y aunque ahora tenía un medio de transporte propio, seguía sin haber tiempo para nosotros. Tal vez incluso menos, porque ahora tenía que preocuparse por los gastos del coche, lo que significaba más horas de trabajo y menos disponibilidad para estar conmigo. Me sentía frustrada, pero más que eso, me sentía triste. No quería ser una novia egoísta que no apoyaba sus metas, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que nuestra relación se estaba enfriando. Extrañaba la cercanía que teníamos antes, los pequeños gestos que hacían que nuestra relación fuera especial. Extrañaba sentirme importante para él. Empecé a preguntarme si él también notaba la distancia entre nosotros, si le dolía tanto como a mí o si simplemente se había acostumbrado. Algunas noches me acostaba pensando en hablar con él, en decirle lo que sentía, pero siempre terminaba convenciéndome de que solo estaba exagerando, que todo era temporal y que eventualmente volveríamos a ser los mismos. Pero en el fondo, algo me decía que las cosas ya no eran como antes. Después de muchas noches de incertidumbre y tristeza, decidí hablar con mi mejor amiga, Laura. Siempre había confiado en ella, y sentía que necesitaba desahogarme, escuchar su opinión sobre lo que estaba pasando entre Jesús y yo. Así que una tarde, mientras tomábamos un café en su casa, le conté todo. Le hablé de cómo Jesús estaba cada vez más ausente, de cómo nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales y de cómo sentía que ya no le importaba como antes. Laura me escuchó en silencio, pero su expresión reflejaba claramente lo que pensaba. Mira, Anaí, dijo finalmente, con el tono firme que siempre usaba cuando quería que entendiera algo: el que quiere puede. No hay excusas. Si de verdad te amara, encontraría la manera de estar contigo. Sus palabras me incomodaron. No quería pensar mal de Jesús. Yo lo conocía, sabía lo mucho que trabajaba y lo difícil que era su empleo. Pero al mismo tiempo, no podía negar que había una parte de mí que comenzaba a sentirse menospreciada. Es que, su trabajo es demandante, intenté justificarlo, aunque mi voz sonó poco convencida.
Laura bufó y negó con la cabeza. Anaí, por favor. ¿De verdad crees que es solo el trabajo? ¿Y si te está mintiendo? ¿Y si en realidad no está en la oficina hasta tarde, sino que se ve con otra? Su pregunta me golpeó con fuerza. Nunca antes había pensado en esa posibilidad. Siempre había confiado en Jesús, pero la semilla de la duda había sido plantada, y aunque quise ignorarla, no tardó en echar raíces en mi mente. No, Jesús no es así, dije, pero mi voz ya no tenía la seguridad de antes. ¿Y si ya no te ama como antes? Continuó Laura, implacable. ¿No has pensado en eso? A lo mejor solo sigue contigo por costumbre. Cada una de sus palabras eran como un veneno que se filtraba en mi cabeza. Al principio, quise ignorarlas, desecharlas como simples suposiciones sin fundamento. Pero una vez que la duda se instala, es difícil sacarla. Empecé a ver cada acción de Jesús con otros ojos. Sus mensajes tardíos, sus llamadas cortas, su falta de entusiasmo al hablar conmigo. Todo empezó a parecerme sospechoso. Poco a poco, adopté actitudes que nunca pensé que tendría. Me volví desconfiada. Cada vez que hablábamos, buscaba señales, pequeñas pistas que me indicaran si Laura tenía razón. Empecé a hacer preguntas más incisivas, a observar cada uno de sus movimientos con más atención. Y una noche, llegué a un punto del que aún me avergüenzo. Jesús se quedó dormido en mi casa después de un largo día de trabajo. Yo lo miré en silencio, sintiendo una mezcla de amor y resentimiento. Quería confiar en él, pero al mismo tiempo, la inseguridad me carcomía por dentro. Sin pensarlo demasiado, tomé su teléfono. Mis manos temblaban mientras deslizaba su pantalla. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que violar su privacidad era una traición a la confianza que alguna vez habíamos tenido. Pero en ese momento, la necesidad de saber la verdad fue más fuerte que la culpa. Revisé sus mensajes, sus llamadas, incluso sus redes sociales. Esperaba encontrar algo que confirmara mis sospechas, alguna prueba de que Laura tenía razón. Pero no encontré nada. No había mensajes comprometedores, ni conversaciones sospechosas, ni llamadas a alguien que no conociera. Todo parecía indicar que Jesús realmente solo estaba enfocado en su trabajo. Pero en lugar de tranquilizarme, eso solo me confundió más. Me dije a mí misma que tal vez era demasiado cuidadoso, que simplemente sabía cómo ocultarlo bien. Me negaba a aceptar que estaba equivocada, porque eso significaría que había estado actuando mal sin razón alguna. Desde ese día, la relación tomó un giro aún más oscuro. Mi inseguridad creció, y con ella, mi comportamiento tóxico. Me volví más demandante, más impaciente. Cada vez que Jesús me decía que no podía verme por trabajo, sentía que me estaba mintiendo. Empecé a hacerle reclamos, a insinuar que había algo que no me estaba contando. Cada vez que hablábamos, mi tono estaba cargado de resentimiento y duda. Jesús, por su parte, empezó a notar mi cambio de actitud. Me preguntaba qué me pasaba, por qué parecía estar molesta todo el tiempo. Intenté fingir que todo estaba bien, pero mis acciones hablaban por sí solas. Ya no confiaba en él, y aunque él no entendía del todo por qué, sabía que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Con el tiempo, empecé a convencerme de que esa relación no tenía futuro. Aunque no tenía pruebas de que me engañara, la desconfianza se había instalado en mi corazón, y eso era suficiente para hacerme dudar de todo. Me di cuenta de que el amor que una vez habíamos compartido se estaba desmoronando, y lo peor era que yo misma estaba contribuyendo a su caída. La tarde en que todo cambió, decidí llamarlo. Sentía una angustia creciente, una necesidad desesperada de saber qué estaba haciendo, de confirmar si mis sospechas eran reales o solo eran producto de mi imaginación alimentada por las palabras de Laura. Marqué su número 1, 2, 3 veces. No hubo respuesta. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? Mi mente empezó a llenarse de escenarios, cada uno peor que el anterior. Marqué de nuevo, una y otra vez, hasta que finalmente, después de lo que parecieron horas, Jesús contestó. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tantas llamadas? Su voz sonaba normal, tranquila, pero eso solo me hizo enojar más.
¿Qué pasa, Jesús? ¿Por qué no contestas? Le solté de golpe, con un tono de voz que no pude controlar. Lo siento, amor, pero estaba algo ocupado. Pero dime, ¿qué pasó? Respondió, intentando calmarme. Mi mente ya estaba completamente nublada por la sospecha y la frustración. Pasa que no te creo, dije, con una voz cargada de enojo. Te llamé muchas veces y nada. Yo creo que estás con otra. Jesús suspiró, y aunque no lo veía, podía imaginarlo pasándose la mano por el rostro, como hacía cada vez que algo lo cansaba. Amor, ¿cómo crees eso? Te lo juro, estoy en el trabajo. Mira, colgó de inmediato y, segundos después, recibí una videollamada. Dudé en contestar, pero lo hice. Ahí estaba él, sentado en su escritorio, con su uniforme de trabajo y su computadora encendida. Podía ver a algunos de sus compañeros en el fondo, inmersos en sus propias tareas. ¿Ves? Estoy trabajando, Anaí. No te estoy mintiendo, dijo con paciencia, pero con un rastro de molestia en su tono. Aún así, no pude calmarme. Pues no sé, no me convences. Ya estoy cansada de esto, dije, con lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos. Jesús frunció el ceño, y por primera vez en mucho tiempo, su tono se endureció. Ya te había dicho que esto lo hago por los dos. ¿Quieres una casa donde vivir? Entonces esto es necesario. Hay que hacer sacrificios, amor. Créeme, en un tiempo tendré más libertad, pero en esta etapa debemos sacrificar un poco de nuestras salidas. Su lógica tenía sentido, pero en mi estado emocional, no quería escucharlo. Sentía que solo eran excusas para justificar su falta de atención. Me enojé y colgué. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Me sentí frustrada, agotada. Me odiaba por ser así, por desconfiar, por no poder ser la novia comprensiva que él necesitaba. Pero al mismo tiempo, sentía que era él quien me estaba fallando. Pasé la tarde llorando en mi habitación hasta que mi teléfono sonó. Era Laura. Amiga, ¿qué pasa? Te escuchas mal, dijo en cuanto contesté. Es Jesús, discutimos otra vez, respondí, con la voz entrecortada. Ay, amiga, ya deja a ese con su trabajito. Tú te mereces divertirte. Mira, hay una fiesta esta noche, ¿por qué no vienes? Te hará bien distraerte. No quería salir. No tenía ánimos. Pero, al mismo tiempo, la idea de quedarme en casa llorando toda la noche no era mejor opción. Así que, contra mi propia intuición, acepté. Esa noche, mientras me preparaba para la fiesta, sentí como mi estado de ánimo cambiaba. Ya no estaba triste ni desolada, ahora sentía un resentimiento ardiente que me impulsaba a salir de esa habitación y demostrarme que podía seguir adelante sin Jesús. Me arreglé con más dedicación de lo normal, escogí un vestido que resaltara mis curvas y me maquillé con precisión, asegurándome de que mi reflejo en el espejo mostrara a una mujer fuerte, segura y empoderada. Cuando llegué a la fiesta con Laura, el ambiente era vibrante. La música retumbaba en las paredes y las risas se mezclaban con el sonido de los vasos chocando. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Miré la pantalla, era Jesús. Ignoré la primera llamada, pero los mensajes llegaron enseguida. ¿Dónde estás, amor? ¿Estás bien? Tomé aire y, con una sensación extraña en el pecho, decidí responderle. Estoy en una fiesta con Laura. La respuesta de Jesús llegó casi al instante. Ok, amor. Cuídate mucho. Me avisas si quieres que vaya por ti. Leí su mensaje varias veces y, en lugar de sentir alivio, me invadió una sensación de culpa mezclada con enojo. No respondí más. Apagué las notificaciones y decidí que esa noche sería solo para mí. Laura me llevó hasta la pista de baile y, después de un par de tragos, empecé a relajarme. Sentía la música recorriendo mi cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, me dejé llevar. Bailamos y reímos hasta que noté que alguien me observaba. Era un chico alto, de cabello oscuro y sonrisa encantadora. Se acercó con seguridad y me habló al oído para superar el estruendo de la música.
¿te gustaría bailar? Mi corazón latió con fuerza. Dudé por un instante, pero luego asentí. Nos movimos al ritmo de la música, cada vez más cerca. Podía sentir su respiración cerca de mi cuello, su mano en mi cintura. Era una sensación electrizante, pero también aterradora. Parte de mí sabía que esto estaba mal, pero la otra parte, la que se sentía desatendida y herida, se aferró a la idea de que merecía sentirse deseada. Las copas siguieron llegando y, con cada sorbo, mi juicio se nublaba más. Jesús llamó varias veces más, pero ya no contesté. En algún punto de la noche, el chico, cuyo nombre ni siquiera había preguntado, me tomó de la mano y me susurró. ¿Vamos a otro lugar? Mi mente gritaba que no, pero mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. Salimos juntos de la fiesta, y el resto de la noche se convirtió en un torbellino de emociones, deseos reprimidos y un error que cambiaría todo. El teléfono seguía sonando, pero yo ya no estaba ahí para contestar. Me da vergüenza contar todo lo que pasó, pero ya se lo imaginarán. El chico me llevó a mi casa como a las 8 de la mañana. Caí dormida, desperté con un fuerte dolor de cabeza. La resaca me golpeaba con fuerza, pero no era solo el malestar físico lo que me atormentaba. Sentía una pesadez insoportable en el pecho. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y vi la pantalla iluminada con numerosas notificaciones. Mi corazón se encogió al ver las llamadas y mensajes de Jesús. Amor, ¿todo bien? 12 de la noche. Amor, contesta, ya estoy preocupado. 1 de la mañana. Amor, por favor responde, tengo miedo de que te haya pasado algo. 2 de la mañana. Amor, ya tu amiga Laura me dijo que todo bien, pero aún así estoy preocupado. Te dejé un pastel en el refri, te lo traje en la tarde, comí un poco jeje, pero te dejé buena parte. 3 de la mañana. Cada palabra perforó mi corazón. Sentía un peso abrumador en el pecho, una culpa que me hacía querer desaparecer. Me levanté de la cama y caminé hacia la cocina. Al abrir la nevera, vi el pastel de fresa con crema que Jesús me había dejado. También había un plato con comida para el desayuno. Un sollozo escapó de mi garganta. Me cubrí la boca con la mano, tratando de contener el llanto, pero era imposible. Me dejé caer en la silla y lloré desconsoladamente. No podía entender por qué había hecho lo que hice. No podía justificar mis actos. Había sido impulsiva, guiada por el resentimiento y la inseguridad, pero nada de eso cambiaba el hecho de que había traicionado a la persona que más me había amado. Me odié a mí misma en ese instante. Deseé poder retroceder el tiempo, borrar la noche anterior, borrar mis errores, pero sabía que era imposible. Ahora debía enfrentarme a las consecuencias de mis acciones. Me senté en la mesa de la cocina y miré fijamente el pastel. Recordé todas las veces que Jesús había hecho pequeños gestos por mí. Me había dejado comida, había trabajado duro para darnos un futuro mejor, y yo, en un acto de egoísmo y desesperación, lo había traicionado. Me pregunté una y otra vez cómo había permitido que mis inseguridades me llevaran a este punto. La noche anterior, me había sentido empoderada, como si mereciera algo más, como si Jesús fuera el culpable de todo lo que sentía. Ahora, en la luz del día, comprendía lo equivocada que estaba. Yo sola había destruido la confianza y el amor que Él me había entregado sin condiciones. Pasé horas en la mesa, sin saber qué hacer. Cada vez que intentaba racionalizar lo sucedido, la culpa me golpeaba con más fuerza. Me repetía que era una mala persona, que Jesús merecía algo mejor. Pero también me daba miedo la idea de perderlo. No quería que esto fuera el final, pero, ¿cómo podría mirarlo a los ojos después de lo que hice? Me limpié las lágrimas y me obligué a levantarme. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Tal vez podía hablar con Jesús, decirle que me sentía mal, sin contarle toda la verdad. O tal vez debía confesarlo todo y enfrentar su reacción. La incertidumbre me carcomía por dentro. Caminé de un lado a otro en la sala, tratando de calmarme. Pero la culpa seguía ahogándome. Finalmente, tomé una decisión, iba a llamarlo. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba saber que todavía había algo entre nosotros.
Respiré hondo y marcé su número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Finalmente, Jesús contestó. Hola, amor, dijo con su voz tranquila y cariñosa. ¿Estás bien? Me preocupaste anoche. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Sí, perdóname por no contestar, me quedé dormida, mentí, odiándome a mí misma por hacerlo. No te preocupes, solo quería saber que estabas bien. Te dejé algo en el refri, ¿te gustó? Mi garganta se cerró. Sí, Jesús, gracias, de verdad. Te amo, Anaí. Nos vemos más tarde, ¿vale? Quise responderle que yo también lo amaba, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo pude murmurar un ok antes de colgar. Me dejé caer en el sofá y volvió a brotar el llanto. Lo había perdido todo y ni siquiera él lo sabía aún. Jesús llegó por la noche, como siempre, con una sonrisa cansada pero amorosa. Traía conmigo esa ternura que siempre me había derretido, pero esta vez, me sentí indigna de ella. Amor, ¿cómo te sientes? Me preocupaste mucho. Intenté fingir. Me llevé una mano a la frente y suspiré, como si el malestar de la resaca fuese la única tortura en mi cuerpo. No me siento bien, Jesús, dije con la voz quebrada. Él se acercó de inmediato, con su preocupación genuina, con esa devoción con la que siempre me había tratado. Me abrazó con cuidado y me besó la frente. ¿Quieres que vayamos al médico? ¿Necesitas algo? Te preparo un caldito, por si no has comido. Ese gesto. Pequeño, simple, y a la vez devastador. ¿Cómo había sido capaz de traicionar a un hombre como él? Las lágrimas se arremolinaron en mis ojos y, por más que quise contenerlas, cayeron una tras otra. No podía fingir más. No lo merecía. No merecía su amor, su bondad, su ternura. No merecía nada de él. Jesús, susurré su nombre con la voz ahogada. Él se tensó y me miró con confusión. ¿Qué pasa, Anaí? Tragué saliva, sintiendo como mi garganta ardía. Las palabras estaban ahí, atoradas, pero urgían por salir. Yo hice algo horrible. Jesús frunció el ceño. Su preocupación se transformó en inquietud. Se sentó frente a mí, tomó mis manos con suavidad. ¿De qué hablas? Dime qué pasó. Aparté mis manos con desesperación, como si mi piel quemara al tocarlo. Me puse de pie, incapaz de sostener su mirada. Anoche. Fui a la fiesta con Laura, comencé a decir, cada palabra cortándome como una navaja afilada. Bebí demasiado. Y, me cubrí el rostro con las manos, sintiéndome pequeña, repugnante, indigna de existir. Jesús se quedó en silencio. Su respiración se volvió pesada. Sentí su mirada taladrándome la espalda. Anaí, su voz ya no sonaba preocupada. Sonaba grave, sombría. Lo arruiné, solté de golpe, derrumbándome sobre el sofá. Me abracé a mí misma, sollozando sin control. Me fui con alguien más. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. No me atreví a mirarlo, pero sentí como el mundo entero colapsaba entre nosotros. Jesús se puso de pie lentamente. Escuché su respiración temblorosa. Cuando habló, su voz estaba quebrada, cargada de dolor y furia contenida. ¿Me estás diciendo que me engañaste? Preguntó con incredulidad. No pude responder. Apenas si asentí con la cabeza, sin poder mirarlo. Dios, soltó una risa amarga. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Anaí? Me abracé más fuerte, como si eso pudiera protegerme de su dolor. No quería, Jesús. No sé qué me pasó. Estaba molesta, resentida. Me sentía tan sola. Él soltó una carcajada áspera, sin humor. Cuando lo miré por fin, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de rabia, de decepción, de un amor que acababa de ser pisoteado. Sola. Repitió con amargura. Sola. Anaí, todo lo que hacía, todo,
Era por ti. Por nosotros. Cada hora extra, cada sacrificio, cada noche sin dormir, era para que tuviéramos un futuro juntos. Me encogí en el sofá, sintiendo que me hacía más y más pequeña con cada palabra. Yo lo sé, susurré. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, no hubieras hecho lo que hiciste. Su voz se quebró y golpeó la mesa con frustración. Yo confiaba en ti. Pensé que me entendías, que estábamos en esto juntos. Pero al primer obstáculo, en lugar de hablarlo conmigo, en lugar de apoyarnos. Te vas con otro. Perdóname, imploré, sintiendo que me ahogaba en mi propia culpa. Jesús negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Perdonarte? ¿Cómo se supone que haga eso, Anaí? ¿Cómo se supone que olvide que la mujer a la que amaba, en la que confiaba más que en nadie, me apuñaló por la espalda? Mi llanto se intensificó, pero él ya no parecía conmovido por ello. Me miró con los ojos más fríos que jamás le había visto. No tienes idea de cuánto trabajé para darte lo mejor. No tienes idea de cuánto te amé, Anaí. Se dio la vuelta y tomó sus llaves. Yo me levanté de golpe, con desesperación. No te vayas. Grité entre sollozos. Por favor, Jesús, podemos arreglarlo. Él se quedó quieto por un segundo. No se giró para mirarme. No, Anaí. Esto no tiene arreglo. Abrió la puerta y salió, dejándome sola, con mi arrepentimiento y el eco de su amor destruido. Han pasado meses desde aquella noche en la que destruí todo lo que teníamos. Intenté 1000 formas de enmendar mi error, pero Jesús no quiso volver. No puedo culparlo, yo misma no me perdonaría. Le rogué, le escribí cartas, le envié mensajes, incluso fui a buscarlo, pero siempre me encontré con la misma respuesta: no puedo confiar en ti. Y sin confianza, el amor simplemente no puede sostenerse. Ahora estoy aquí, escribiendo en este foro, buscando un desahogo, quizá un cierre. Sé que la mayoría de los comentarios serán negativos, sé que muchos me dirán que me lo merezco, y no tengo excusas, porque es la verdad. Me equivoqué de la peor manera posible y perdí a la persona que más me había amado en la vida. Jesús me dio todo sin pedir nada a cambio, trabajó duro para darnos un futuro y yo, en mi inseguridad y egoísmo, lo destruí. No hay día que pase sin que me arrepienta, sin que desee haber hecho las cosas de otra manera. Pero ya es tarde. Lo único que me queda es aprender de esto y tratar de ser una mejor persona. Escribo esto también para que otras chicas no cometan mi error. A veces, nos dejamos influenciar por personas que no tienen las mejores intenciones. Nos llenamos la cabeza de dudas en lugar de hablar con nuestras parejas y buscar soluciones juntos. Si alguna de ustedes está pasando por algo similar, por favor, piensen antes de actuar, valoren lo que tienen antes de perderlo. No hay marcha atrás cuando se traiciona la confianza de alguien que te ama de verdad. Hoy vivo con la carga de mi error, y aunque intento seguir adelante, sé que una parte de mí siempre se quedará en aquel día en el que lo perdí para siempre.